Muy poco nos duró el gusto de que el Congreso hubiera votado de manera unánime por una Guardia Nacional Civil. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar, el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del ejército. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que siempre sí será una Guardia Nacional militar? Bueno, en este video te platico cómo es que pasamos de la ilusión de una Guardia Civil a la horrenda realidad de la militarización. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. Como recordarás, el pasado 21 de febrero del 2019, la Cámara de Senadores votó unánimemente por una reforma constitucional para crear una Guardia Nacional de carácter civil. Pero lo que no sabíamos es que ese dictamen de reforma fue cambiado en la noche anterior del 20 de febrero a petición de la administración de López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que pidieron cambiar en la iniciativa era el numeral 7 del artículo 4º transitorio que contenía los requisitos que se debían incluir en la ley de la Guardia Nacional. Y en la reforma original del 20 de febrero decía: los requisitos que deben cumplir sus integrantes, entre los que deberá estar no encontrarse en la Fuerza Armada Permanente. Sin embargo, para la mañana del 21 de febrero, el documento ya había sido cambiado a los requisitos que deberán cumplir sus integrantes conforme a las leyes aplicables. Y con ese pequeño pero importante cambio en el dictamen, y el hecho de que al parecer nadie se dio cuenta al momento de votar en el Senado, ahora los miembros de las Fuerzas Armadas pueden pertenecer a la Guardia Nacional, justo como lo quería López Obrador desde el principio. Ahora bien, los senadores que negociaron esta modificación accedieron a hacerlo a cambio de que se incluyera en las condiciones del dictamen el que los militares que se incorporarán a la Guardia Nacional deberán pedir licencia. Sin embargo, ni el comandante de la Guardia Nacional ni los 30,000 soldados que serán transferidos a la Guardia Nacional pedirán licencia. Y esto lo sabemos por lo que declaró el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. No, el hecho de pasar comisionados a la Guardia Nacional ya lo desvincula de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y ellos, aun cuando sean comisionados, podrán regresar luego al Ejército y a la Marina para retomar sus derechos. Y el problema de que los soldados transferidos a la Guardia Nacional no pidan licencia es que la cadena de mando no es clara, ya que al seguir siendo elementos del Ejército mexicano, sus verdaderos superiores jerárquicos serían el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, y no el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como lo dicta la Constitución. Razón por la cual muchos expertos se han referido a la Guardia Nacional como una extensión del Ejército mexicano y no una policía civil como estaba establecido en un principio. Y hay razones para pensar eso, ya que López Obrador nombró como comandante de la Guardia Nacional al general Luis Rodríguez Bucio, quien tiene experiencia en el Estado Mayor Presidencial, el CISEN, y durante el gobierno de Felipe Calderón fue coordinador de operaciones contra el narcotráfico en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, López Obrador también designó a los miembros del Consejo de Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, que como su nombre lo dice, es el órgano que servirá de puente para poder integrar las actividades del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Y sus miembros son, por parte de la Secretaría de la Defensa, el general Xicoténcatl Núñez Márquez; de la Secretaría de Marina, el contraalmirante Gabriel García Chávez; y por la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Es decir, el mando y coordinación de esta policía civil está conformado por 3 militares y 1 civil. Así que en realidad, lo único que se logró con la reforma del 21 de febrero del 2019 fue mantener el espíritu civil de la seguridad pública en la Constitución. Pero en los hechos, la Guardia Nacional será operada por militares. Y aquí es donde normalmente empezaría a señalar la incongruencia de López Obrador cuando decía que no resolveríamos la violencia con el ejército. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Pero la realidad es que en campaña también habló de utilizar al ejército para labores de policía. Incluso decía que no tendría que reformar la Constitución. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional y no se necesita una reforma constitucional porque ya está establecido. Desde hace muchos años
en la Constitución de que el presidente puede constituir, crear una Guardia Nacional. Así que lo más probable es que solo haya estado diciendo estas cosas para ser electo como presidente. Y una vez que lo consiguió, se dio cuenta que el problema era mucho más grande de lo que esperaba y se decidió por la vía militar, lo cual me parece una gran oportunidad desperdiciada, ya que con esta misma reforma a la Guardia Nacional, así como está, López Obrador tiene el apoyo del ejército durante 5 años para invertirle a crear una policía civil fuerte, profesional y confiable. En otras palabras, teniendo todos los elementos legales a su favor y el enorme poder político que le da el mandato democrático de 30 millones de votos, decidió profundizar la militarización de los últimos 12 años y de paso, la influencia del ejército en la vida pública del país. Gracias por ver este video, y si eres una de las 3 personas que lo siguen viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre el cambio a una dirección militar para la Guardia Nacional. Y por cierto, siguen pendientes las leyes secundarias de la Guardia Nacional, el registro de detenciones y el uso de la fuerza. Así que cuando sean aprobadas, también estaremos aquí para explicarlas y comentarlas, porque en política pública el diablo está en los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que pasamos a la horrenda realidad de la militarización? Pero, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? El pasado 21 de febrero del 2019, lo que pidieron cambiar en la iniciativa era el número 7, no, un numeral. Lo que pidieron cambiar en la iniciativa era el numeral número 7. El numeral número 7. Era el numeral 7 del artículo transitorio cuarto